Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al análisis de Viva la Noticia. Y este viernes tenemos que hablar de la realidad política que se vive en uno de nuestros países centroamericanos. Indudablemente esta realidad que desde hace semanas se está enfrentando Nicaragua, sobre todo en esta situación que envuelve a aquellos opositores al partido político que actualmente está gobernando en ese país. Tenemos que hablar justamente de una historia que perjudica mucho al sistema democrático nicaragüense. Ese es el tema que hoy nos convoca. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la hija del presidente de Nicaragua, Camila Ortega Murillo, quien también es una funcionaria de alto rango del régimen, y a otras 3 personas acusadas por Washington de socavar la democracia, abusos a los derechos humanos y promulgar leyes represivas. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken instó a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales detenidos, así como a otros líderes de la oposición arrestados durante la semana en lo que llamó una ola de represión. A varios de los opositores se les acusa de organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Los cargos atribuidos están contemplados en la Ley de Defensa de Derechos del Pueblo y Soberanía y de Agentes Extranjeros, según esto aprobada en diciembre del año pasado en Nicaragua. Además de la detención de 3 precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones del 7 de noviembre, el Tribunal Electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática y al Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua. Hoy analizamos la situación política que se vive en este país en nuestra entrevista. Una situación compleja, delicada, entre ellas la hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Chamorro, que como ustedes saben permanece en arresto domiciliario. La situación que se ha generado también en las últimas semanas con otros opositores al partido político hace que todos los ojos, obviamente, del resto de países latinoamericanos y del mundo también tengan su vista puesta en Nicaragua y la situación que allí está ocurriendo. Jorge Laguardia, te saludo, buen día. ¿Hay algunos datos para comentar? Gracias, Ricardo. Un tema muy importante, sin duda alguna, que ha afectado a nuestros hermanos vecinos de Nicaragua. Vemos recientemente la información que se ha generado en esta parte del mundo. Compartimos con ustedes lo que se ha informado, y es que los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España han instado a Nicaragua a la liberación de los líderes políticos de oposición, porque esto atenta contra el libre ejercicio democrático. Además, en un comunicado, recuerdan a Nicaragua su obligación de respetar todas las obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos. En el comunicado, los cancilleres señalan que es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos de la sociedad en los procesos de elecciones, y se debe asegurar el pluralismo político y la libertad de expresión, que es lo más importante definitivamente en este caso que se está presentando en Nicaragua. Sin embargo, como siempre, Ricardo, tenemos especialistas. ¿Cuáles son lo que puede ocurrir en este país derivado de estas acciones en Nicaragua? Vamos contigo y lo aclaramos. Es que es una situación muy compleja y delicada la que se está viviendo. En las últimas horas también se pedía el arresto del 4º candidato, por supuesto, opositor a las próximas elecciones, donde todo se ha generado en un clima muy adverso, obviamente, y la ciudadanía tiene mucho que decir al respecto. Así es que quiero saludar a Jimmy Romero, él es periodista del Canal 10 de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al análisis de Viva la Noticia en Guatemala. Y para poner en contexto la información, ¿cuál es la situación, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Nicaragua frente a esta ola que muchos consideran de verdadera represión y que existe contra líderes políticos de la oposición? Buenos días, amigos de Guatevisión. Así es, efectivamente, te saluda Jimmy Romero desde Managua, Nicaragua. Efectivamente, se ha generado una tensión entre la clase política debido a las acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega previo a las elecciones de este próximo 7 de noviembre próximo. Hasta este viernes han sido detenidos 4 opositores que aspiran a llegar a la silla presidencial en nuestro país. Hablamos de Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz. Estas 4 personalidades han estado manifestando sus intenciones de llegar a la silla presidencial a través de una alianza que se ha creado en el país, Alianza Ciudadanos por la Libertad, que busca hacerle frente en esta contienda electoral al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el que correría el presidente Daniel Ortega y que ya tiene 4 años consecutivos o 4 periodos consecutivos de estar gobernando el país.
Gracias, Jimmy. Claro, la pregunta es esa, ¿cuál es el límite de esta situación? Mencionabas a 4 de estos candidatos opositores de cara a las próximas elecciones en Nicaragua y muchos se preguntan si cada persona que desea aspirar, por supuesto, en un sistema democrático a esta presidencia va a correr la misma suerte que estos candidatos. ¿Qué tanto está en riesgo justamente la consolidación democrática en el país, sobre todo con lo que ha ocurrido en los últimos años? Cuando se habla de represión, es porque las autoridades de la Policía Nacional han detenido a estos 4 opositores que esperan llegar a la silla presidencial, y también hay otras personalidades que son considerados opositores en nuestro país que han sido detenidas arbitrariamente con la fuerza. En este caso, el presidente Ortega está utilizando el Ministerio Público, que es la entidad que actualmente ha estado citando a varios opositores en Nicaragua, incluso a periodistas, a declarar en el caso de Cristiana Chamorro, que actualmente está siendo investigada por supuesto lavado de activos, un revanchismo político del presidente Daniel Ortega contra Cristiana Chamorro, que es la candidata con mayor intención de votos para estas elecciones del próximo 7 de noviembre. Ella es la que tiene mayor popularidad y es la que podría enfrentar en las urnas al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, él, a través de este proceso que está armando y un juicio político en su contra, quiere inhibirla por estarla señalando de estos delitos, lavado de activos a través de una ONG que ella tenía y que antes de lanzarse como aspirante a la presidencia de Nicaragua, renunció al cargo para centrarse en la vida política de Nicaragua. Hay que recordar que Cristiana Chamorro es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó al presidente Ortega en 1990, y esta podría ser nuevamente la salvavidas de Nicaragua, tomando en cuenta de que muchos han señalado de que nos encontramos en una dictadura en Nicaragua y que se están violentando los derechos constitucionales, tanto de los nicaragüenses como también de la clase política del país. Estamos, Jimmy, a poco más de 5 meses de las elecciones presidenciales en ese país, el clima muy enrarecido con toda esta situación que se ha dado. Justamente mencionabas el caso de Cristiana Chamorro, pero también hablamos de los otros 3 candidatos que aspiran a la presidencia, ya que hablamos del rol de la prensa en estos momentos. Ustedes como medio de comunicación sabemos justamente también el hostigamiento y la situación compleja y difícil a la que se enfrentan todos los días los medios que intentan trabajar con independencia dentro del contexto nicaragüense. ¿Cómo están al momento? Desde que empezó a gobernar el presidente Ortega años atrás, la prensa independiente ha tenido dificultades para poder entrevistar a funcionarios o tener acceso público. Sin embargo, tras las protestas de 2018, es evidente ya la represión que tienen los medios de comunicación, la censura, porque de alguna manera se autocensuran, porque desde el 2018 han sido confiscados medios de comunicación como 100% Noticias, uno de los más críticos durante las protestas de abril del 2018 hasta el 2019, que fue el año donde se le confiscó este medio de comunicación, y también otro de los medios de comunicación digital de mayor relevancia en nuestro país es Confidencial, a cargo del periodista Carlos Fernando Chamorro, que es pariente también de Cristiana Chamorro. Los medios de comunicación en estos momentos estamos siendo impedidos, los independientes hablamos, estamos siendo impedidos a dar cobertura a todas estas detenciones arbitrarias que se están generando contra los opositores. Se impide a través de agentes de la Policía Nacional y grupos de fuerza que ha manejado el presidente Ortega a partir de la crisis de 2018 para intimidar a los periodistas y también a aquellos que quieran darle cualquier tipo de cobertura y expresarlo a través de las redes sociales.